los linfocitos T o timocitos durante su paso en el timo, tenemos que parten de una célula hematopoyética pluripotencial y que migra al timo, identificada como un precursor linfoide común. En este caso aquí el precursor linfoide común tiene tanto la capacidad de desarrollarse como una célula NK, un linfocito B, un linfocito T. Dependiendo de las señales que reciba va a ser esa diferenciación, y se ha observado que en cuanto ese precursor comienza a expresar los factores de transcripción GATA3, ya está considerado como comprometido al linaje T. Hay algunos experimentos en los que se han eh, favorecido la implantación de precursores linfoides comprometidos ya al linaje B en el timo, y si bien se pueden desarrollar, no pues se desarrollan como linfocitos, continúan una vez que ya están comprometidos, siguen su desarrollo hacia el estirpe, en este caso B. Por lo tanto, una vez que tenemos que evaluar, o se tiene que considerar aquí la expresión de esos factores transcripción. GATA3 y Notch, las vías de señalización Notch, para el compromiso con el linaje T. Vamos a pasar por dos grandes estadios. El primero de ellos, el estadio doble negativo, donde las células no van a expresar ni CD4 ni CD8. Sus marcadores de superficie van a ser CD4 negativo, CD8 negativo. Y en esta fase vamos a poder diferenciar tanto en ratón como humano diferentes subestadios. En el caso del ratón, que son los que se describen más comúnmente en la literatura, los estadios DN1, DN2, DN3 y DN4, caracterizados por la expresión de CD25, el receptor interleucina 2, y CD44. Y en el caso del humano, los estadios DN1 y DN2, en los que va a ver la diferencia de la expresión de CD34 en ambos estadios, y CD38 solamente el estadio de doble negativo 2. Posteriormente, una vez que se ha favorecido la expresión de un receptor de linfocito T, vamos a pasar al estadio doble positivo, en el que ya se cuenta con un receptor de linfocito T funcional, pero se expresan ambas moléculas coestimuladoras. En este proceso es donde se va a diferenciar en un subtipo funcional, ya sea un linfocito T cooperador con un marcaje, un fenotipo CD4 positivo, CD8 negativo, o un linfocito citotóxico, CD8 positivo, CD4 negativo. Todo esto obviamente está caracterizado cada uno de los estadios por marcadores de superficie que pueden ser analizados por citometría de flujo y por algunos cambios epigenéticos y transcripcionales. Hablando de los timocitos dobles negativos, recordemos que los podemos diferenciar por su fenotipo. No expresan todavía un receptor de célula T, no expresan el complejo CD3 ni las moléculas de coestimulación CD4, CD8. Entonces los vamos a denominar dobles negativos. En el ratón ya habíamos mencionado que se pueden separar en cuatro diferentes fases: DN1, DN2, DN3, DN4, dependiendo de la expresión de las moléculas CD44 y CD25. En el primer estadio, en el que solo se explica CD44, se expresa a las cadenas, los genes de ambas cadenas del receptor TCR, que están expresando línea germinal, no se observa recombinación. En la fase DN2, una vez que ya comenzó la expresión de la molécula CD25, el receptor interleucina 2, observamos que va a haber primero el reordenamiento de la cadena beta de los segmentos D y J. En la fase DN3 vamos a tener que disminuye la expresión de CD44 y se presentan los reordenamientos del segmento V de la cadena beta con el segmento recombinado de J, y se comienza a expresar el receptor pre-TCR de la misma manera que observamos al final del estadio Pro-B en los linfocitos B. Una vez que este pre-TCR es funcional y otorga las señales de proliferación suficientes, se avanza al estadio de N4, donde se pierde la expresión de ambos marcadores CD44 y CD25, y hay una proliferación de este precursor para avanzar a la siguiente fase. Recordemos que al igual que los mecanismos de recombinación que ya habíamos estudiado en sesiones pasadas, también estos se presentan en la cadena beta y en la cadena alfa del receptor de linfocito T.
Primero se lleva a cabo la recombinación de la cadena beta. ¿Ok? La cadena beta consta de sus segmentos variables, luego segmentos de diversidad, unidos con varios segmentos J y dos segmentos génicos para fracciones constantes, C beta 1 y C beta 2. No se han encontrado diferencias, de hecho lo que se observa es que durante la recombinación los receptores de una clona de linfocitos T pueden presentar o una u otra región constante 1 o región constante 2 sin ninguna diferencia funcional o de especificidad, ¿vale? Los receptores de pre-TCR y TCR pueden expresar cualquiera de ambos segmentos constantes. Una vez que se ha producido una recombinación productiva de la cadena beta, se va a asociar con una precadena una precadena alfa, de la misma manera que en los linfocitos B para formar el pre-TCR. Una vez que se ensambla ese pre-TCR, tenemos que señalar algunas cosas. Esa cadena generada por el gen PT-alfa, es una cadena sustituta, carece de un dominio de inmunoglobulina, es más corta que la cadena alfa del TCR convencional y tiene algunas secuencias ricas de prolina en los dominios intracelulares. Incluso tiene una variante de splicing que carece completamente del dominio de inmunoglobulina, pero que parece que no altera la funcionalidad o la estructura del pre-TCR. ¿Ok? Aún no se sabe completamente cómo es que proporciona las señales de señalización para proseguir a la siguiente etapa de maduración de este pre-TCR, ya que parece no interactuar con algunas de las sinasas de la vía de señalización en las secuencias de prolina intracelular del pre-TCR. Hay asociación con los complejos CD3 y se cree que esta activación que genera el pre-TCR puede deberse a la formación de algunos complejos de balsas lipídicas, que quizá no activa directamente, pero promueve algunos acomodos tridimensionales en la membrana que favorecen la activación o la señalización. Una vez que se ha ensamblado ese prereceptor, se da una señal que favorece la proliferación, que favorece avanzar a la siguiente etapa. Este prereceptor es internalizado y degradado. Recordemos que para la señalización, el receptor, tanto el TCR como el pre-TCR, está asociado con un complejo llamado CD3, que está formado por dos cadenas epsilon, una cadena delta, una cadena gamma y dos cadenas zeta. Este complejo es el que va a permitir la señalización y cualquier mutación en el complejo CD3 en cualquiera de sus subcomponentes, pues obviamente va a bloquear la maduración, la función de las sinasas de la vía de señalización y va a detener a la maduración en este estadio. Recordemos que también tienen secuencias ITAM de activación, en total tienen 10 secuencias de activación, lo que va a favorecer este umbral de activación, esta cascada, y una vez que se activan, va a dar las siguientes señales. Se va a inhibir la recombinación del gen de cadena beta, que ya que tenemos una cadena beta funcional, no necesitamos recombinar otra. Va a haber exclusión alérgica de la siguiente, del otro loci de la cadena beta. Se va a formar la proliferación, vamos a avanzar a la fase de prelinfocito T. Se va a estimular la recombinación de la cadena alfa que se asocie para formar el TCR adecuadamente y se va a favorecer la expresión de los correceptores CD4 y CD8 a la par que se desactiva la transcripción de la cadena de PT alfa, ¿ok? De la cadena sustituta. Ok, recordemos que todas estas señalización del CD3 depende de las sinasas FIN y LSK que va a permitir la activación de diferentes segundos mensajeros dependientes de calcio, de fosfolipasas, hasta los factores de transcripción NFAT, N-kappa
NF-kappa beta, que van a favorecer la proliferación, supervivencia, diferenciación y exclusión alélica. Es un proceso muy similar como el que habíamos visto con el linfocito B.